Inshallah. Último tema para que entra en el examen es el de tumores de... Recientemente, el doctor Chan, quien es el cirujano número 1 del páncreas de este país, Carlos Chan, que no es chino sino yucateco, publicó esta clasificación. Están de moda los tumores quísticos del páncreas en las publicaciones de gastroenterología. Todos los días aparecen. Hasta hace pocos años creíamos que la mayoría de los quistes del páncreas eran benignos y resulta que no. La mayoría de los quistes del páncreas tienen potencial maligno o de plano son cánceres. Entonces ahora ya nos espantamos cuando en una imagen aparece un quiste, no nos quedamos ya tranquilos nunca. Todos estos se pueden convertir en cáncer y no tiene caso que ustedes se aprendan la clasificación. La mayoría de los gastroenterólogos ni siquiera sabe que existe la clasificación, pero sí es bueno que sepan que los tumores quísticos, que aparecer un quiste en una imagen del páncreas, en un ultrasonido, en una tomografía, debe causar temor, debe provocar otros estudios. Después de los quistes, ellos hablan de los pseudotumores, y ahí el más importante es el pseudoquiste, que es fácil de diferenciar de los quistes neoplásicos. El pseudoquiste es una complicación de la pancreatitis. Se debe a que un conducto se rompe y se acumula líquido pancreático en una cavidad que se va formando, que se llama pseudoquiste porque no tiene una pared, sino la pared la forman los órganos que rodean al páncreas, porque como ustedes saben, el páncreas no tiene ninguna membrana, ninguna cápsula. Hay una serie de tumores que producen sustancias que se van a la sangre y entonces producen síndromes difíciles de diagnosticar si no se piensa en ellos. El insulinoma, es decir, un tumor de las células de los islotes que fabrican la insulina, ¿qué le va a causar el enfermo? Pues diabetes, ¿no? ¿Quién dijo hipoglucemia? Muy bien, eso es lo que le va a causar al enfermo, hipoglucemia. Claro que hay personas que tienen hipoglucemia porque tienen demasiada sensibilidad a la insulina y esas personas luego terminan teniendo diabetes. Pero en el insulinoma no pasa eso, lógicamente. El glucagonoma, ¿qué van a tener los que tienen un glucagonoma? Eso, hiperglucemia, porque esa es la función del glucagón. Y los que tienen un gastrinoma, ¿qué van a tener? Spencer, ¿qué van a tener? ¿Tiene algo que ¿quiere dominar? ¿Qué es eso de síndrome de Miguel superior? Ah, qué listo. Una enfermedad que causa ¿qué? Ay, ¿qué era eso? A ver, ¿qué hace la gastrina? Vean ustedes. O sea, el examen no tiene por objeto torturarlos, como crees tú. No tiene por objeto demostrar que son unos tarugos, porque no tiene caso demostrar lo que es palpable. El examen tiene por objeto ¿qué? ¿Qué tiene por objeto el examen? Hacerlos pensar. Tú sabes, ¿para qué sirve la gastrina? Era para el ácido.
activa la secreción de ácido. Entonces, ¿qué pasa si tienes un tumor que produce gastrina? Mucho ácido. ¿Y qué pasa si tienes mucho ácido? Úlceras. Este pequeño ejercicio de que piensen un poco que causó algunos síntomas. Úlceras. ¿El Zollinger-Ellison era un tumor? Es un tumor, Bueno, perdón, un gastrinoma que produce un exceso de gastrina que no es frenada por el mecanismo normal que hace que las células G dejen de producir gastrina. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Qué hace que en la fisiología normal del estómago, qué hace que deje de producirse la gastrina? Pues que no comas. No. La somatostatina. La somatostatina es una, otra. El mismo ácido al ponerse en contacto con las células G en el antro. Entonces, ese círculo de estimulación y frenación se rompe cuando las células G no están en el antro, sino que están en el páncreas. Y entonces se produce gastrina todo el tiempo, se produce hipersecreción de ácido y se producen úlceras pépticas múltiples en sitios raros, difíciles de tratar. El lipoma es el tumor de las células que producen el polipéptido intestinal vasoactivo y produce diarrea. ¿Dijo lipoma o lipoma? ¿Dijo lipoma? Lipoma es eso. En el ámpula hay tumores que estrictamente pueden o no ser de tejido pancreático, pueden ser de tejido del ámpula, pero es muy difícil de diferenciar. Y para el punto clínico, que es de lo que se trata aquí, da igual. ¿Qué van a producir esos tumores que están en el ámpula de abajo? ¿Una qué fuerte? ¿De qué? Del ámpula ahí. ¿Eso qué va a producir? ¿Quién dijo ictericia? Ictericia, claro. Van a producir ictericia. Aunque sean benignos, aunque frecuentemente son malignos. Antes de esta clasificación reciente, estábamos acostumbrados a pensar prácticamente que todos los cánceres del páncreas eran adenocarcinomas ductales, pero no es verdad, como les acabo de decir. Muchos de los tumores del páncreas nacen en quistes. Los linfomas son raros, porque hay poco tejido linfático, pero sí hay. Y luego, como en cualquier órgano, hay metástasis. No son muy frecuentes, porque no recibe demasiada sangre, pero se ha visto sobre todo metástasis del melanoma. ¿Y el melanoma de dónde es? ¿Es tumor de dónde? ¿Le echaste de pienso de dónde? ¿En qué parte del cuerpo salen los melanomas? En la piel, en la piel. El hipernefroma, que es un tumor además de niños, puede dar metástasis. ¿El hipernefroma qué es? A ver, ¿dónde? Yo digo que la nefrona. ¿Y qué es la nefrona? La Eso, pues ya está, fíjate, cómo fuiste capaz, a pesar de que has perdido peso, fuiste capaz de pensar. Es un tumor, un cáncer que les da a los niños y que puede dar metástasis al páncreas. El carcinoma del páncreas ha aumentado su frecuencia y cuando hice esta proyección hace años, la mortalidad era de las mayores de cualquier cáncer. 95% estaba muerto a los 5 años. Y la razón principal, bueno, dos razones.
supone que el diagnóstico es tardío, que el tumor puede crecer y salirse del páncreas sin avisar el muy malvado, sin dar molestias. Y la segunda es porque se sale rápido del páncreas. ¿Por qué se sale rápido del páncreas? ¿Por qué rápidamente invade órganos vecinos? ¿Por qué? Fuerte, fuerte. ¿Y qué otra cosa? Porque no tiene caso. No hay una barrera que detenga a ese grupo de células enloquecidas que ha decidido levantarse en armas. Parte de eso que estaba haciendo sus ejercicios de la mañana, que ya tocaba. Esa es la razón por la que el diagnóstico es tardío. Otra razón que no se dice en los libros es que los médicos no pensamos en él y no hacemos lo que debemos hacer para diagnosticarlo, porque la única posibilidad de curación es la cirugía. ¿Qué? Posibilidad de curación. Se gastan millones y millones de pesos en estudios para encontrar si algún tipo de radio y de quimioterapia ayudan. A cada rato vemos los médicos que estudiamos, porque ustedes saben muy bien que no todos los médicos estudian, que aparecen nuevas drogas para tratar de hacer quimioterapia. En general, hasta hoy no han. Entonces, lo que se está buscando es algún factor que me permita a mí vigilar a una persona porque tiene un riesgo alto y marcadores. Doc, ¿por qué empezó a metástasis rápido? Porque la que no tiene cápsula y qué más. Más que metástasis, porque está muy irrigado y porque está ahí donde está allá atrás, está pegado al hígado, al estómago, al duodeno, a la aorta, a la cava, está muy pegado a muchos órganos. En Estados Unidos se presentan 30,000 casos nuevos cada año, de los cuales, y además 25,000 muertes. ¿Cuántos casos de cáncer de colon se presentan en Estados Unidos cada año? 90. ¿Cuántos crees tú? 40, 30. De cáncer de colon dije. Por eso, No, más. ¿Cuántos? como 30%. Más. ¿Cuántos? 20. Más. ¿Cuántos? Pues sí, como 80, 90, ¿no? 150,000. ¿Cuántos se mueren? Todos. Todos los de cáncer de colon. No, porque el cáncer de colon es un ejemplo de cómo si encuentras un método para estudiar un factor de riesgo y quitarlo, puedes evitar que aparezca. ¿Cuál es ese método? Son preguntas de examen. ¿Cuál es ese método? La colonoscopia. Sí, sí. ¿Y cuál es el factor de riesgo que quitas? Los pólipos. Miren este cuate. ¡Qué bárbaro! Los pólipos, la mayoría de los cánceres de colon se producen en un pólipo adenomatoso. Entonces, si yo tomo asintomáticos y les hago una colonoscopia y le encuentro pólipos y se los quito, ya no le va a dar cáncer. Bueno, eso no hay aquí. Entonces, el número de muertos por cáncer del colon en Estados Unidos cada año es 50,000. De 150,000 que se producen. Más o menos 10 por cada 10,000 habitantes, aunque en otras partes del mundo son 100 por cada 10,000 habitantes. Es una enfermedad más frecuente en viejos, arriba de los 75 años. Cuarta causa de muerte por cáncer en hombres. O sea, es una enfermedad importante, frecuente. Quinta en mujeres. Aunque dije antes que es una enfermedad de viejos, la verdad es que se presenta en todas las edades. Pero en personas menores de 25 años es raro. No es tan raro como para decir, me encontré un paciente con 20 años y cáncer del colon y lo voy a publicar.
no me lo aceptan en ninguna revista, porque aunque sea raro, todos los años se ve algún caso. El promedio de edad está entre 60 y 70. Hay algunas razas que tienen más frecuente, y es más frecuente en gente que vive en la ciudad que en gente que vive en el campo, por lo cual se postula la posibilidad de que contaminantes ambientales que hay en las ciudades tengan que ver. Tiene una relación positiva con la latitud. Mientras más te alejes del Ecuador, más cáncer del páncreas y por lo tanto negativa con la temperatura. Mientras el clima sea más frío, más cáncer del páncreas. ¿Por qué hay cada vez más? La verdad es que no se sabe. El tabaco tiene que ver, el tabaco es uno de los factores de riesgo bien estudiados. El alcohol tiene que ver. También tiene que ver la dieta, los alimentos refinados, las grasa animal, las proteínas. Hace algunos años, unos investigadores muy importantes de Boston hicieron un trabajo sobre factores de cáncer de páncreas en muchísimas personas y les preguntaron muchas cosas y les investigaron muchas cosas, y entre ellas les investigaron qué tanto café tomaban y llegaron a la conclusión de que el café era un factor, pero se volvió a estudiar una y otra vez y no parece que el consumo de café tenga que ver. Se le da más frecuentemente a gente de mejor nivel socioeconómico, pero le da más frecuentemente a gente de nivel socioeconómico bajo que trabaja en industrias contaminantes que a aquellos de nivel socioeconómico bajo que trabajan en el campo, pero les da más a los que trabajan en los pisos de arriba de los edificios de esas industrias contaminantes, los directivos. La pancreatitis aguda es factor de riesgo, aunque tal vez el hecho que un alcohólico tenga pancreatitis no le aumente el riesgo, hay duda con eso. La pancreatitis crónica es factor de riesgo, pero más que por alcohol en enfermedades raras como la pancreatitis familiar. Y uno de los problemas para la epidemiología es que el cáncer puede causar pancreatitis. ¿Por qué puede causar el cáncer pancreatitis, doctor Luis Alonso Caudillo Rodríguez? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué? Bien inspirado este cuate. No parece que haya perdido peso, porque él perdió peso y se inspiró. No parece que, sin embargo, si tapa un conducto, pues acuérdense que al hablar de pancreatitis hablamos de ese factor. Estudios de miles de pacientes, fumar más de una cajetilla al día tiene un riesgo relativo de 4.3. ¿Y qué quiere decir riesgo relativo, señor? Que es un riesgo que padece, pero bueno, es un riesgo que tiene, pero que no es determinante. Ajá, vean ustedes que rápidamente inventó una definición. ¿Qué es riesgo relativo? ¿No es el que se puede tener pero no condiciona la enfermedad? No. Riesgo relativo es el que se le atribuye a la causa o al factor que estamos estudiando. Entonces, si tomamos gente que no fuma y gente que fuma más de una cajetilla diaria, tiene 4.3 más veces cáncer del páncreas el que fuma, el que no fuma. Es el riesgo relativo al factor que estoy estudiando. ¿Está claro? Entonces, quiere decir que por cada caso de cáncer del páncreas en no fumador, hay 4.3 casos en fumadores. El beberse más de 7 cervezas a la semana, pero apenas tuvo valor estadístico. La diabetes de larga evolución,
la colelitiasis. Pero el más importante es el tabaco, que además cumple otro de los requisitos epidemiológicos para hablar de causalidad, que es la relación dosis-respuesta. Entonces, fíjense ustedes este estudio donde mientras más se fume, mayor el riesgo. Entonces, se llama relativo porque el que no fuma le ponemos un riesgo de 1. Si el que no tenga el factor que yo estoy estudiando tiene un riesgo relativo de 1. Los que lo tengan arriba de eso, pues voy sumando. Y vean cómo mientras más se fuma, más riesgo. Entonces es uno de los factores indudables. Ahora ustedes, neumólogos, ¿cuál es el riesgo relativo de cáncer de pulmón por fumar? Son neumólogos, ¿no? ¿No les dan clase de neumología todos los días? A ver, señorita, tiene usted oportunidad de dejar bien a su profesor, es profesor o profesora de neumología. A ver, ¿ya les habló de cáncer de pulmón? A ver, ¿cuál es el riesgo relativo de fumar? ¿No les habló de tabaco y cáncer por pulmón? A ver, órale, piénsele. 80. Como 15. Fíjense, este es 4.3, el máximo. Con el tabaco es como 15. 15 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón si se fuma que si no se fuma. Yo había visto que el hecho de fumar sí aumentaba el riesgo, pero aparte si fumabas y aparte lo combinabas con café, aumentaba todavía más el riesgo. Y también el ¿Si fumar, fumabas y qué? y se combina con café o con alcohol, ¿El riesgo de qué? de obtener cáncer ¿Cáncer de dónde? de páncreas. No, eso del café, te digo, fue un estudio que ni siquiera estaba. El café era un dato más de los muchos que estaban tomando y salió estadísticamente significativo, pero se volvió a estudiar y no se encontró. Una cosa que pasa es que muchos tabacómanos se les antoja más fumar cuando se está tomando un café o cuando se está tomando una copa, Sí. porque hay los centros cerebrales del placer están juntos y el tabacómano le produce placer fumar como le produce placer tomarse una copa o café, y es frecuente que las tres cosas vayan juntas. O sea, los que desde niños nunca fumaron tampoco son muy cafeteros y tampoco son muy bebedores. Pero aquí están en un estudio muy reciente la relación de alcoholismo y tabaquismo, y se ve como es mucho menor en el alcoholismo, y el café no está. Eso del café, les digo, fue un Mito. salió por azar. Si una persona tiene pancreatitis aguda, esto sí es importante, porque yo había aprendido que no era causa de cáncer. Resulta que en los jóvenes no, pero de arriba de la quinta década aumenta de 769 casos por 100.000 habitantes de cáncer del páncreas en personas que no han tenido pancreatitis aguda a 2.867. Si además beben, aumenta un poquito. Si fuman, aumenta otro poco. Colelitiasis otro poco. Y si están ausentes los tres, el riesgo total es de 2%. Entonces, aconsejan que se estudie no en los menores de 40 años, como puse yo aquí, sino en los mayores de 40 años. Es decir, si este es algo, ya les digo, muy reciente. Si una persona mayor de 40 años tiene pancreatitis aguda, una vez que se ha recuperado y está bien, se aconseja en un tiempo razonable, un año o así, hacer un ultrasonido endoscópico, que como ustedes saben es el mejor método para encontrar tumores pequeños. ¿Cuál es el cuadro clínico?
depende de dónde esté el tumor. Si el tumor está en la cabeza, va a tener ictericia en el 80% de los casos. Y si no, lo va a tener en la mitad de los casos. Tal vez por metástasis a los ganglios del hígado. El cuadro es el de cualquier ictericia por obstrucción, o sea, coluria, hipocolia, prurito, generalmente sin molestias. El enfermo empieza a rascarse, no sabe por qué, y luego un día se fija y se da cuenta que la orina es más oscura que lo normal, y otro día alguien lo ve de cerca y le dice: oye, estás amarillo, y entonces se da cuenta que está cansadón y va a ver al médico. Otros pacientes tienen dolor, no tienen ictericia, pero sí tienen dolor. El dolor es epigástrico, transfictivo al dorso. A veces es nada más de espalda, y entonces la gente piensa pues en problemas musculares, en problemas de la columna. No tiene relación con la función del tubo digestivo. ¿Cómo preguntas tú la relación con la función del tubo digestivo? ¿Cómo le preguntas al paciente que le dice: tengo un dolor en la boca del estómago que se me va para la espalda? Si aumenta con la comida grasosa. ¿Si aumenta con qué? Comida grasosa. Con la comida, graciosa o sin gracia. Con la comida, si aumenta con la comida. Otra pregunta. Con la posición, ¿no? Por ejemplo, si después de vomitar, si es que vomita, claro. Por ejemplo, si disminuye con la comida. Si disminuye con la comida, ¿en qué piensan? ¿En qué piensas si el dolor disminuye con la comida? En gastritis o en úlcera, en enfermedad péptica. Otra pregunta para ver la relación con la función del tubo digestivo. Si mejora con las evacuaciones. También con la posición que adopta el paciente, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver con la función del tubo digestivo? Pues también, por ejemplo, si hay dolor, a veces se comprime la comida. ¿Y qué tiene que ver eso con la función del tubo digestivo? Pues nada. También si hay alteración en las heces, ¿no? Claro, si hay alteración en las heces, si mejora o empeora con la evacuación. Este dolor no mejora ni tiene nada que ver con eso. Sí puede tener que ver, en cambio, con lo que dice aquí esta señorita, con agacharse, con determinadas posiciones mejorar. Eso sí puede ser. También puede tener diarrea el paciente. Y puede tener esteatorrea. ¿Por qué puede tener esteatorrea? Titiritit. ¿Por qué? Fuerte. Exactamente. ¿Cómo? Sí, la vi, la obstrucción. Si hay obstrucción y no salen enzimas pancreáticas a ayudar a la digestión, pues se va a producir esteatorrea. Muy frecuente que el enfermo llegue con anorexia, con pérdida de peso, con signos de deficiencia de vitaminas. Muy frecuente, y en general el enfermo que llega con esto ya está avanzado el problema. En cambio, frecuentemente el dolor aparece solo y dura meses y nadie hace nada, a nadie se le ocurre, le dan antiinflamatorios, a nadie se le ocurre estudiar al paciente. También puede darle diabetes. Entonces, cada vez que un médico interesado en su paciente llega un paciente de 60 años que empieza a tener hiperglucemia, pues debe espantarse y debe pensar en la posibilidad
Otro cuadro es el paciente que ya tiene diabetes desde hace años, que de pronto esa diabetes que se controlaba con 2 pastillitas de metformina al día, empieza a no controlarse, empieza a necesitar insulina. Hay una serie de síntomas neuropsiquiátricos. Cuando yo trabajaba en el Hospital Español, ahí hay pues, la mejor unidad de psiquiatría del mundo, fundada por el doctor Ramón de la Fuente, y con mucha liga con la medicina verdadera, porque luego los psiquiatras son medio charlatanes, y con toda regularidad pedían interconsulta gastro porque un paciente llegaba con un cuadro psiquiátrico que no se adaptaba bien al diagnóstico y querían que se investigara. Y de vez en cuando aparecía un cáncer del páncreas. Es un cuadro paraneoplásico del cáncer del páncreas, la enfermedad psiquiátrica. Hemorragia del tubo digestivo por diferentes motivos, nódulos subcutáneos, ascitis, pues obviamente. Otro síndrome paraneoplásico, tromboflebitis migratoria. En un lugar como el Hospital Español, donde se ve mucho cáncer del páncreas, enseguida pensábamos en eso, los residentes, cuando llegaba un paciente con una tromboflebitis y en su historia hacía 6 meses había tenido otra tromboflebitis de otra parte del cuerpo. La tromboflebitis más frecuente es en las piernas, es más frecuente en mujeres que frecuentemente tienen insuficiencia venosa crónica de miembros inferiores. Pero si una persona tiene tromboflebitis en un brazo, hay que sospechar. Bueno, ya quedó claro la ictericia, hematomegalia, ascitis, esplenomegalia. Claro, si yo tengo un enfermo que tiene ictericia, hematomegalia, ascitis y esplenomegalia, ¿en qué pienso, señorita? Hipertensión portal, ¿por qué? Por eso, ¿y a qué se lo voy a atribuir? A cirrosis, claro. Eso es lo que yo voy a pensar. Lo voy a estudiar y, oh sorpresa, lo que tiene su cáncer del páncreas. A cada rato pasa eso. Si el paciente tiene tumor palpable, es un muerto que camina. Cuando el cáncer del páncreas se palpa, ya cómprenle que aprenda a cruzar los brazos, que pida luces y campanas, que guste de los aires fríos de metales y peñascos. ¿Qué es eso de signo de Courvoisier? A ver, oí una vocecita. Fuerte. Vesícula palpable indolora. ¿Y qué más? Te falta una cosa nomás. El enfermo que tiene ¿qué? ¿Qué tiene que tener el enfermo? Fuerte. Ictericia, ictericia. Vesícula palpable no dolorosa en presencia de ictericia con características de obstrucción. Se llama signo de Courvoisier y Courvoisier lo describió a propósito de cáncer del páncreas. ¿Se ve en qué otro cáncer? De vesícula, pues solo que además haya invadido ya el cáncer, produciendo ictericia, sí puede ser, pero no es más frecuente. ¿Qué otro cáncer causa este síndrome? El de hígado, se invadió la vía biliar, etcétera, etcétera, y que la haya invadido por debajo de la vesícula. Más frecuente que eso. Del colédoco, un colangiocarcinoma distal. ¿Se acuerdan que el colangiocarcinoma puede ser único en el hígado, múltiple en el hígado? Por arriba en la vesícula, en la unión de los hepáticos, que ese cáncer se llama ¿cómo? El colangiocarcinoma que está en la unión de los hepáticos se llama periliar, pero ¿cómo? ¿Qué otro nombre tiene? Nombre propio.
tumor de Klatskin. ¿Y ahí cómo está la vesícula? Chiquita, aplastadita, exactamente al contrario que en el signo de Courvoisier. Pero si el colangiocarcinoma está abajo de la unión del cístico con el colédoco, ese va a causar Courvoisier igualito que el cáncer del páncreas. Pero el signo de Courvoisier se describió en cáncer del páncreas. Entonces, cuando yo puedo hacer el diagnóstico clínico, es casi siempre cuando el paciente ya tiene un tumor mieloide. No siempre, porque si empieza la ictericia y yo me intereso rápidamente y hago una tomografía y veo el tumor y se lo mando a Carlos Chan y lo puede operar, a lo mejor sí. Pero si el enfermo lleva un año con dolor, los análisis de laboratorio frecuentemente muestran anemia, muestran datos de desnutrición. A ver, datos de desnutrición. ¿Qué datos de laboratorio te hace pensar en desnutrición? Anemia, otro. Órale, ya es viernes. Ya es viernes, yupi, yupi. Hiperglucemia. ¿Cuál? Hiperglucemia. Hiperglucemia, datos de desnutrición. No. Hipoalbuminemia. Otro. Proteinuria. ¿Qué tiene que ver el riñón con la? O sea, tú puedes tener. O sea, si tú tienes un síndrome nefrótico, o más bien puedes perder mucha proteína por la orina, pero puedes o no estar desnutrido. Ahí puede haber hipoalbuminemia por pérdida urinaria de la albúmina, pero eso no necesariamente habla de desnutrición. En cambio, si no tienes síndrome nefrótico y no tienes, ¿qué otra causa de hipoalbuminemia? Son consecuencias, causas de hipoalbuminemia. A ver, fuerte. Fibrosis. Pero no tiene fibrosis el enfermo, y tiene anemia, y tiene 3.2 de albúmina, tiene potasio bajo, tiene tiempo de protrombina prolongado. ¿Qué dijo usted? Pues claro, estamos hablando de eso, de datos de desnutrición. ¿Cómo diagnostico la obstrucción biliar por el laboratorio? ¿Qué hay en el? A ver. ¿Y qué más? Esas están elevadas. Luego, ¿qué pasa con la AST-ALT? ¿Igual de elevadas? Poco elevadas. Muy elevada la bilirrubina, muy elevadas fosfatasa alcalina y gamma glutamil transpeptidasa, poco elevadas transaminasas. Esa es la imagen de laboratorio de obstrucción. Puede haber hiperamilacemia. ¿En qué enfermedad piensas si hay dolor abdominal e hiperamilacemia? De inmediato. Pancreatitis aguda. Y sorpresa, le hacemos una imagen y lo que tiene es un tumor. El ultrasonido percutáneo tiene una sensibilidad modesta y una especificidad modesta, siempre y cuando el tumor mida más de 3 centímetros. O sea, de 5 cánceres de páncreas, el ultrasonido va a diagnosticar 4. Y se le va a escapar uno. El ultrasonido me puede mostrar ganglios y me puede mostrar dilatación de las vías biliares. Entonces, si me muestra un tumor en la cabeza, ganglios peliares y grande la vía biliar, pues pobre paciente. Aunque diga lo que diga el ultrasonido, yo tengo que hacer o una tomografía con múltiples detectores
o una resonancia magnética nuclear con un aparato que tenga cuando menos 1.5 Tesla. Esos son los estudios que mejor ven el páncreas. Pues aunque si el ultrasonido muestra un tumor, de todas maneras tengo que hacer una tomografía. Y si yo tengo todos los recursos a mi alcance, ¿qué le hago? Fuerte. No. ¿Qué le hago? Un ultrasonido endoscópico. La CEPRE cuando sospecho obstrucción del lienzo. Entonces me va a dar el diagnóstico. Cuando hay duda de qué otra causa de ictericia por obstrucción, la CEPRE resulta muy importante. ¿Qué otra causa de ictericia por obstrucción? Cálculos. Si el enfermo tiene una coledocolitiasis, la CEPRE resulta muy importante. ¿Por qué? Porque se convierte en terapéutica. Muy bien, a ver si se acuerdan de todo esto a la hora del examen. Se convierte en tratamiento. Si no, es mejor hacer una tomografía con una colangiotomografía o una resonancia con una tomografía, con una colangio por resonancia. Con los aparatos modernos se ve prácticamente igual que en la CEPRE. Si es un tumor, bueno, si a lo mejor puedo tomarle una biopsia, a lo mejor sí le pido al endoscopista que le haga la CEPRE, pero si no, no tiene caso hacer la CEPRE. Entonces, resonancia magnética cuando menos con 1.5 Tesla, TAC helicoidal cuando menos con 12 detectores, ultrasonido endoscópico. Eso es lo que se usa en estos tiempos. La angiografía selectiva hay poca gente que la sepa hacer ya porque estos otros métodos son mejores y no son invasores. Hay una serie de marcadores tumorales que les encanta a los oncólogos pedir y a los internistas. El antígeno CA19-9, que es bastante inespecífico. El antígeno carcino embrionario, que se ve en qué tumor. Colon, fue descrito para el tumor de colon. La alfa-fetoproteína, que se ve en qué tumor. ¿Cuál? Hepatocarcinoma. Para eso fue descrita, pero se pueden elevar también en el cáncer de páncreas. El más específico es el CA19-9. Yo tenía una cuñada, así chaparrita, toda acelerada, siempre haciendo cosas. Fenomenal muchacha. Tenía bastante intestino irritable y como era muy nerviosa, tenía muchos síntomas que le atribuíamos a pero era una mujer estupenda. Y un día me habla y me dice, me duele aquí, allá, tengo náusea. Siempre tenía esas cosas. Y fui a ver a mi gastroenterólogo, que no era gastroenterólogo, era un cirujano. Y me mandó a hacer una tomografía y me dio un quiste, así lo pusieron. ¿Tienes un quiste en el páncreas? Sí. ¿Qué hago? Te vas a ver al doctor Uscanga de inmediato. Dice que me va a hacer otros estudios, te vas a ver de inmediato a Uscanga. Parecía un tumor maligno. Le midieron. Es más, su mismo cirujano le había mandado ya hacer CA19-9. Tenía 1000 y tantos, lo normal es como 50. Y le hablé al doctor Chávez. Carlitos, tengo una cuñada que quiero mucho, tienes 1100 de CA19-9, ya sin curar. Mándemela, la voy a operar, pero yo no he visto, si tiene un tumor en la TAC y una CA19-9 de ese tamaño, no he visto a nadie que se pueda operar. Y efectivamente el malvado resultó que tenía razón. La operó, se encontró que el tumor había invadido ya el peritoneo y la cerró. Le dieron quimio y radio, vivió como 3 años y se murió.
Entonces, estos marcadores, sobre todo el CA19, si están muy altos, son muy específicos, pero no son, si no están muy altos, no son muy sensibles. Es decir, hay muchos tumores que no los tienen elevados, pero si están muy elevados, mala señal. En los lugares especializados como nutrición, les hacen biopsias más que guiadas por TAC, o guiadas por ultrasonido endoscópico. Porque si la biopsia sale negativa, fíjense el valor de predicción que tiene el ultrasonido endoscópico en manos expertas, 100%. Resulta importantísimo, aunque el enfermo tenga que sufrir yendo al sur de la Ciudad de México a un lugar horrible como es nutrición, donde no hay donde estacionarse, donde todo es un desastre. Pero si uno es influyente como yo y le puede decir al doctor Uscaga, te la voy a mandar, porque si no, si los mandan así nomás, hacen cola en la calle 3 días con sus noches para poder ser recibidos. Es muy triste, pero ahí sí les hacen todo a todo. Ahí está. Ahí está una, podría ser la de mi cuñada, no es, ¿eh? Es un ultrasonido normal, común y corriente, con una bola rara. Ahí se ve la bola y ahí se ve la aguja y ahí se ven las células malignas. Esa es la manera moderna de hacer el diagnóstico. ¿Qué se ve en esta TAC? ¿Qué ve usted en ese ataque? Un círculo grandote. Así es como se debe empezar a interpretar, describiendo lo que se ve. ¿Dónde está ese círculo grandote? A las 3. ¿Está en relación con qué? ¿Quién dijo riñón? Muy bien, parece estar en el polo superior del riñón del izquierdo. Y también ¿El qué? La vesícula. La vesícula se ve. Muy bien. ¿Qué más? Fíjense cómo se ve la vesícula grandota, pegada a la piel. Si el enfermo está ictérico, esto se llama Courvoisier radiológico. Pero vean esto aquí, este es el páncreas. ¿Ven aquí esto? Aquí hay algo que está dilatando el colédoco. Ese algo, esto puede ser el colédoco, pero lo otro no. Estas cosas de aquí con puntos negros y con cambios en la radiodensidad, es un tumor. Ahí tienen un Courvoisier radiológico. Pero la bola, ¿qué entonces? ¿Cuál? Pues la que está en el, donde tendría que estar en el hígado. Es un quiste de riñón. ¿Qué tan ¿De frecuentes ese son? tamaño? De este tamaño. ¿Qué tan frecuentes son los quistes de riñón? Muy frecuentes. Y aquí la trampa es que un mal interpretador se vaya por aquí sin ver que aquí está la causa. ¿Y en el lado izquierdo no hay algo en la médula? ¿En la qué? ¿En la médula? ¿Qué médula? No, pero La médula espinal. En la médula. ¿Aquí? Ajá. A veces el corte le pega a parte del cojinete intervertebral y parte no. Entonces lo rasura, como quien dice. Eso es lo que pasó ahí. Fíjense qué feo está el Birsum y cómo el colédoco de acá para arriba está en este cáncer del páncreas. Este es el aparato del ultrasonido endoscópico. Ahí está el tumor y ahí está el catéter tomando una biopsia. Ahí está el tumor. Muestra todas las características de manera que se puede hacer una interpretación muy precisa. Y ahí está la aguja tomando la biopsia. Pues ese paciente ya lo habían estudiado con todo
pero tenía hipoglucemia, entonces había que encontrarle el tumor. Tenía un insulinoma y hasta lo operaron y no le encontró, hasta que le hicieron un ultrasonido endoscópico y le tomaron una biopsia. Ya estaba metido en el tejido del páncreas y el cirujano no lo pudo encontrar por palpación. Entonces, igual que en cualquier órgano, hay que darle la clasificación TNM, T1 cuando no ha salido del páncreas, T2 cuando se va al duodeno, vías biliares o tejido peripancreático, T3 cuando se va a estómago, vaso, colon, hígado, vesícula, etc. Igual que en todos los demás, ganglios N0 o N1, metástasis 0 o 1. En todos los órganos del cuerpo se aplica esta clasificación, más vale que sí se la aplica. Entonces, el mismo Chan, en el libro del doctor Roche, pone como en los estudios que ellos tienen en nutrición, si el paciente tiene T1 o T2, tiene una posibilidad de estar vivo entre 20 y 40%. Si tiene T3, de 10 a 25%. Si tiene cualquier T, pero tiene ganglios, 10 a 15%. Si tiene cualquier T, pero tiene metástasis, está muerto. Dice 0 a 8%. ¿Está claro? Porque es muy útil esta clasificación en plan pronóstico. Y esta es la operación que ayuda al cáncer de la cabeza, que es el más frecuente. Si se logra, si no hay ganglios, si no está muy grande, entonces el cirujano quita lo que está en negro, quita un pedazote del páncreas, casi todo el duodeno, la vesícula biliar y el colédoco, y pega todo lo demás. Esto se llama operación de Whipple. Es para cirujanos muy buenos, no cualquier cirujano lo puede hacer. Y como ven, tiene una anastomosis del yeyuno a lo que quedó del páncreas, una anastomosis del yeyuno al estómago, una anastomosis del duodeno al yeyuno y una anastomosis del colédoco al duodeno. Es una operación seria para cirujanos de alto nivel y tiene que ver con la mortalidad. Entonces aquí tienen ustedes la sobrevida promedio con 5-fluoruracilo, 2% al año, con gemcitabina, 18% al año, múltiples nuevos agentes, algunos de esos le dieron a mi cuñada, y les digo, vivió 3 años. ¿A quién se le debe dar? Pues a quien no se le pudo quitar el tumor, como a mi cuñada. Y a los que no se pueden operar y tienen ictericia, obstrucción duodenal o mucho dolor, sí ayuda la quimioterapia en plan paliativo. Esto es del doctor Villalobos y es anterior a la llegada de Chan, pero es interesante como a los 5 años solo había uno de 140 pacientes. Se operaron, la mayoría de los que no se operaron es porque ya estaba muy invadido y solo se logró reseñar el 16%, de los cuales 14 fue con intención curativa y de todas maneras había muy poco. Entonces, con los métodos modernos, si tomamos todos los pacientes, sí ha habido una pequeña mejoría en la sobrevida, a lo mejor de 15%. Todos los pacientes, métodos modernos, médicos con interés, cirujano muy bueno, sí ha habido una pequeña mejoría en la sobrevida. Si escogemos pacientes, como en la estadística del doctor Chan, y tienen un tumor chico y le puedo hacer una buena operación, pues sí, 20 a 40%, pero esos casi siempre son por casualidad, se les hace el ataque por otro motivo y se encuentra el tumor cuando todavía está muy chico. Entonces, este es un estudio grande, miles de pacientes, y ustedes pueden ver
que si se puede hacer resección con intervención curativa en estos tiempos, 20% sobrevive. Antes sobrevivía 5%. Depende de qué lugar te toque. Si te toca como parte del 20%, para ti la medicina moderna fue salvadora de la vida. Y si no, dio igual que te hubiera atendido el maestro Hipócrates en el siglo VI a.C. Entonces, aunque yo siempre insisto en que el cáncer da una oportunidad, frecuentemente el cáncer de páncreas no da. Y tenemos que ir a visitar al paciente al panteón. Nos vemos el lunes. Estudien.